Buenas tardes a todos nuevamente, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases diarias del Bhagavad Gita. En esta oportunidad eh, vamos a estar hablando sobre el capítulo 5 del Bhagavad Gita y el verso que me han asignado hoy es el verso 20. Eh, es un, es un verso muy bonito. En realidad el capítulo 5 es un capítulo muy bonito porque habla sobre las cualidades divinas de aquella persona que ha podido eh, llegar a la meta suprema de la realización del ser. Muchas veces en los libros de Prabhupada encontramos la palabra autorrealización, ¿no? Pero eh, es una palabra muy mal traducida, pero al mismo tiempo que es como un sinónimo de una persona que no necesita nada para realizarse. Y en nuestra filosofía Gaudía Vaishnava, nosotros comprendemos que sin la misericordia del maestro espiritual y sin la misericordia de los devotos, nosotros no podemos hacer ningún avance. Entonces, cuando vemos la palabra en inglés, self-realization, no debemos, mejor dicho, cuando fue traducida la palabra del inglés self-realization, no es autorrealización, que sino es la realización del ser. Eh, Uno realiza su verdadero ser. ¿Qué somos en realidad? Somos argentinos, chilenos, norteamericanos, indios, búlgaros, rusos, somos hincha de Tigre, de Platense, de Boca, de River, somos hombres, somos mujer, somos un tercer género, transgénero, somos estos cuerpos, somos almas. Cuando nosotros realizamos nuestro ser, nuestra verdadera, nuestro, realizamos realmente quiénes somos, es cuando nos situamos en la posición Brahman o la posición espiritual o la posición en la trascendencia. Entonces esa es nuestra búsqueda en este camino de la conciencia de Krishna. Entonces, bueno, sin ir más profundo en este punto de la palabra, o de la traducción, mejor dicho, de self-realization, vamos a empezar con la lectura. Entonces, como dijimos, leyendo el Bhagavad Gita, tal como es, capítulo 5, Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna, el texto de hoy es el 20. Y el sánscrito dice así: Na prahisyat priyam pratya nodviyat prapya cha priyam stira budir asam mudo brahma vid brahmanistita. Repetimos: Na prahisyat priyam praptya nodviyat pratya cha priyam stira budir asam mudo brahma vid brahmanistita. Bueno, ahora vamos a hacer la traducción palabra por palabra del sánscrito. Na, nunca. Prahisyet, regocija. Priyam, lo agradable. Prapya, al conseguir. Na, no. Udviyet, se agita. Praptya, al obtener. Cha, también. Apriyam, lo desagradable. Stira buddhi, inteligente en relación con el ser.
Asamudaha, que no se confunde. Brahma Vit, aquel que conoce al Supremo perfectamente. Brahmani, en la trascendencia. Stitaha, situado. Entonces, la traducción de este verso es la siguiente. Una persona que ni se regocija al conseguir algo agradable, ni se lamenta al obtener algo desagradable, que es inteligente en relación con el ser, que no se confunde y que conoce la ciencia de Dios, ya está situado en la trascendencia. Significado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Aquí se dan las características de la persona autorrealizada. La primera característica es que no se deja engañar por el falso proceso de identificar el cuerpo con su verdadero ser. Ella sabe perfectamente bien que no es el cuerpo, sino una porción fragmentaria de la suprema personalidad de Dios. Así pues, ella no se alegra al conseguir algo, ni se lamenta al perder algo que esté relacionado con el cuerpo. Esa estabilidad de la mente se denomina Stira Buddhi, o inteligencia en relación con el ser. Luego esta persona nunca se confunde y comete el error de tomar el cuerpo burdo por el alma, ni considera que el cuerpo es permanente, descuidando por ello la existencia del alma. Este conocimiento le eleva a la posición de conocer la ciencia completa de la verdad absoluta, es decir, Brahman, Paramatma y Bhagavan. Así pues, ella conoce perfectamente bien su posición constitucional, sin tratar falsamente de volverse uno con el Señor Supremo, en todos los aspectos. Esto se denomina comprensión Brahman, o autorrealización, o realización del ser, vamos a decirlo, ¿no? Esa clase de conciencia estable se denomina conciencia de Krishna. Entonces, vamos a repetir la traducción del verso. Una persona que ni se regocija al conseguir algo agradable, ni se lamenta al obtener algo desagradable, que es inteligente en relación con el ser, que no se confunde y que conoce la ciencia de Dios, ya está situada en la trascendencia. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurumilitam Gyana Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes reverencias. Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Vitale Srimate Bhakti Tirtha Swami Nityanine Namaste Krishna Padaya Prabhupada Sritatmane Sri Gaura Karuna Shakti Bhakti Tirtha Vinaya Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Vitale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanine Namaste Sarasvati Deve Gaura Vani Pracharine Nirvishesha Sunyava Vipas Chatyam Deshakarina. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Les voy a pedir que si durante esta presentación del Bhagavad Gita, si surge alguna pregunta, por favor la vayan haciendo, que al final de este comentario que intentaremos hacer, vamos a responder las preguntas que hayan surgido. Les pido si las pueden hacer en tiempo real por el hecho de que quizás yo por ahí cierro esta presentación y quedan dudas y bueno, la idea es que esto sea un ida y vuelta, ¿no? Cuando se expone algo, uno habla y siempre termina con un punto aparte, pero cuando la otra persona empieza a preguntar, se va generando este fluir como dicen los santos, de Krishna Kata, cuando nosotros podemos preguntar, sobre todo cuando podemos tener la posibilidad de hablar
de evacuar dudas. Muchas veces la persona que habla puede profundizar en algunos tópicos que se vayan a tocar. Entonces hacemos muchísimo más rica la, la charla. Entonces les pido por favor, si tienen alguna duda que vaya surgiendo, la dejen y al final de la charla vamos a dejar un espacio para preguntas. Bueno, volviendo un poco acá, como decíamos, aquí se dan las características, dice Sila Prabhupada en el comentario a este texto, dice que acá se dan las características de la persona que realizó el ser. La primera característica es que no se deje engañar por el falso proceso de identificar el cuerpo con el verdadero ser. Como habíamos dicho antes de la, de leer el verso, aquella persona que conoce cuál es, que ha realizado el ser, sabe la diferencia entre el cuerpo y el alma. Ella sabe perfectamente, dice Sila Prabhupada, que ella no es el cuerpo, sino que es una porción fragmentaria de la suprema personalidad de Dios. Como es una porción fragmentaria de la suprema personalidad de Dios, y, y dice Sila Prabhupada en su libro La ciencia de la autorrealización, la función de la parte es servir al todo, al completo. Un tornillo no puede cumplir ninguna función si está solito. Un tornillo es colocado de una manera adecuada para, para unirse a una máquina que genere un producto o un bien, ahí cumple una función. De forma similar, el alma, cuando se encuentra sirviendo al todo, cumple una función particular, la función real, la función verdadera, que es la de ser un eterno sirviente del absoluto. Y esa estabilidad de la mente, dice Sila Prabhupada, o la inteligencia en relación al ser, no la confunde a esta persona. Nosotros, como dijimos, hay muchos sismos en este mundo, ¿no? El comunismo, bueno, miles. No quiero entrar en temas políticos, pero hay muchos sismos que mueven al mundo. Y muchas veces nos enrolamos en muchas de esas líneas de pensamiento. Pero al fin y al cabo, estas líneas de pensamiento nos pueden acercar a desarrollar ciertos valores como la compasión, la empatía. Si esos ismos son de una aspiran a un fin filantrópico. Hay otros ismos que no aspiran a eso y son fanatismos, pero estos ismos tratan de llevar a la persona a un fin determinado, a una manera de pensamiento determinado, pero al fin y al cabo estos sismos no ayudan a la liberación de la persona, del ser, de aquel que se acerca. A diferencia de el Vaishnavismo, que nos hace comprender que este mundo es temporal, que las designaciones en relación a este mundo son temporales y que todo lo relacionado con este cuerpo en el cual el alma habita no son más que momentos para el alma. El alma es eterna y va de cuerpo en cuerpo, encontrándose con realidades
diferentes, particulares, que hacen que la vida tenga a veces una situación particular, como dijimos, en base a nuestras actividades de nuestras vidas anteriores. Entonces, es muy importante tratar de tomar el ejemplo de las grandes almas que no se confunden con las situaciones temporales del cuerpo y tienen una visión divina, tienen un destino, tienen una meta, no un destino, tienen una meta en esta vida y es la de servir a aquellos que sufren. Hay una, hay una historia muy bonita de un santo que iba cruzando el río y estaba junto a un grupo de seguidores que tenían él. Entonces este santo, cuando, cuando ve al agua, ve que había un alacrán que estaba tratando bueno, de nadar, de salir a la superficie, pero estaba entre medio del oleaje del río. Y este santo intentó con sus manos hacer un cántaro, ¿no?, para poder sacarlo del agua. Y, y sus discípulos le dijeron, no, pues espere, por favor, ¿qué es lo que está haciendo? No, no ve que el alacrán lo puede picar. Y este santo le dijo que si bien la naturaleza del alacrán es verdad, es la de picar, la de los santos, la naturaleza de los santos es tratar de aliviar el sufrimiento de las almas, sin importar en qué cuerpo estén. Imagínense si nosotros pudiéramos desarrollar esa empatía para con todas las entidades vivientes. Por eso cuando nosotros nos vamos embebiendo en las prácticas del Bhakti, una de los consejos que se nos dan y uno de los votos que nosotros tomamos es la de no consumir carne, ni huevo, ni pescado en primera instancia. ¿Para qué? Para desarrollar compasión, que es una cualidad divina y al mismo tiempo es una cualidad humana. Una persona que no puede desarrollar compasión no puede hablar de empatía. Y una persona que no es empática no puede vivir el sufrimiento de otros. Y cuando uno puede ver el sufrimiento de otros naturalmente, se siente inspirado a ayudar. Y estas grandes almas, como dice el, el verso, que tienen una inteligencia en relación con el ser, no se confunden por, por los cuerpos que estas almas toman. ¿Por qué? Porque su misericordia y su compasión va mucho más allá de la comprensión que tengan. Aquel que ve con la misma visión un perro, un come perro, esa persona que puede desarrollar esa visión de ver a Krishna, a Dios, a la divinidad, en el corazón de todas las entidades, esa persona es elegible para, para, para entrar en el camino del Bhakti. Puede que suene fuerte, puede que suene lejano, pero es real. Y si nosotros no tenemos esa visión de a dónde aspiramos, cuál es nuestra meta, nunca vamos a saber qué camino tomar. Por eso es tan importante entender que es necesario en nuestra situación entender que estamos en una urgencia. Como siempre digo, nosotros se nos está apagando la llama de esta vida. Y si no tenemos esa necesidad de urgencia
de comprender que es hoy y ahora el momento para, para emprender el camino del Bhakti. Y si no somos nosotros, ¿quiénes van a ser los que se preocupen por nuestra situación? Eh, tenemos que ver como que estamos en una situación de emergencia, como dijimos. Y la emergencia, cuando uno se le prende fuego la casa, no puede pensar, bueno, mañana voy a traer un balde con agua, no. Uno tiene que agarrar un balde con agua y tirarlo en el momento justo, y el momento justo es ahora. Por eso no podemos dejar un minuto más de, de ocuparnos en nuestro desarrollo y en nuestra vida espiritual. Y como dijimos, es muy importante la asociación de estas personas, porque naturalmente eh, la, la compañía de estas personas santas hacen que uno se inspire por, por las actividades espirituales. A veces vemos que muchos practicantes de la vida espiritual practican por 1, 2, 5, 10 años y tienen sus caídas en sus prácticas. Pero no por eso uno debe dejar. Uno tiene que ser constante y tiene que siempre buscar una buena asociación para poder mantener esa fe y ese entusiasmo. Entonces, eh, debemos entender siempre que, que nuestra aspiración tiene que ser en base a lo que entendemos de labios de estas personas que conocen, como dice Srila Prabhupada, perdón, Krishna, la ciencia de Dios. Y esta aspiración que tienen estos devotos que conocen la ciencia de Dios no es obtener a Krishna. Hay que tener esto muy en claro. Los devotos puros no esperan obtener a Krishna. Los devotos puros lo que, lo que esperan es obtener el amor puro por Krishna. ¿Por qué? Porque a través de ese amor uno puede desarrollar un, un apego en base a las cinco clases de relacionamiento que uno puede tener con Krishna. Entonces, si nosotros dejamos de pensar en una manera egoísta en base a Krishna y deseamos desarrollar amor por él, tenemos que alinearnos en base a lo que dicen aquellos santos puros que practican. Y para tener en cuenta cuáles son las categorías de las cualidades de estos santos, hay muchas escrituras que hablan sobre cuáles son las cualidades de estos santos que practican y nos pueden ayudar en nuestro sendero. Y el Srimad Bhagavatam da tres cualidades que, que estos santos tienen. Sabemos que en el Néctar de la devoción, Rupa Goswami habla sobre las cualidades, ¿no? Que aquel que controla los impulsos de la lengua, la mente, el estómago y el órgano genital puede hacer discípulos, ¿no? Sí. Esas son las cualidades externas, por decirlo de alguna manera, o mejor dicho, la forma en que esas personas santas se comportan. Pero vamos a dar tres síntomas de un devoto puro o avanzado. Y el Srimad Bhagavatam, en el canto 11, dice que
los devotos puros tienen tres, o los devotos avanzados tienen tres cualidades. Dos son externas y una es interna. Eh, la primera cualidad, o síntoma mejor dicho, del devoto avanzado es que tiene un conocimiento perfecto de las escrituras. Él está bien versado en lo que es las yastras y puede compartirlo con otros de una manera pura. Y es muy importante entender esto. Yo recuerdo que una vez en el templo yo tenía un problema con un devoto y él venía y me instruía de una manera muy fuerte, ¿no? Y a mí me chocaba cuando él me daba tan duro porque yo sentía que su manera de dirigirse a mí no era de la misma manera como lo que me pedía no era de la misma manera en la que él se comportaba. Entonces, de forma similar, cuando una persona de corazón puro o que tiene una personalidad digna de adorar bien y nos dice quizás las mismas cosas, nosotros podemos ver que su ejemplo es el que predica. Entonces, naturalmente aceptamos su consejo. Y como dijimos, ese consejo siempre es en base a la escritura. Y entonces, la segunda característica de un devoto de primera clase es que no tiene deseos mundanos. Todo sus actividades y lo que él recibe en su vida no tiene otro destino que no sea el servicio a Krishna. Por ende, él rechaza todo lo desfavorable para devocional y acepta todo lo favorable. Cuando decimos todo lo favorable no es simplemente instrucciones, también este devoto de primera clase puede aceptar cosas materiales, entre comillas, pero como la ocupación de ese bien es en servicio a la divinidad, él deja de lado el deseo de disfrute de ese bien y lo ocupa en servicio a Dios. Entonces, esa es la manera que uno tiene para poder reconocer a estas grandes personalidades. Y la tercera característica de esta gran personalidad es que no tiene, perdón, tiene una comprensión muy profunda, una profunda conexión con la divinidad. Él ha realizado a Krishna en su corazón. Y cuando decimos que ha realizado a Krishna en su corazón, es lo que hablábamos hace unos minutos atrás, en base a que no solamente ha realizado que Krishna está en el corazón de uno, sino que está en el corazón de todos y él ve todo en relación a él. Entonces estas son las tres cualidades de una persona avanzada. Pero hay una visión muy particular de esto, que da Srila Vrindavan Das Thakur en su Chaitanya Bhagavat. Él habla de cuatro elementos, cuatro parafernalias, dice,
que, que son directas, de manifestaciones directas de Krishna. Primero, habla sobre el libro Bhagavad. Cuando decimos el libro Bhagavad, hablamos sobre la escritura sagrada. Esto es una manifestación directa de Dios, entonces debe ser reverenciado. Habla incluso de la segunda parafernalia directa, que es el devoto Bhagavad. Los devotos puros, avanzados, no deben ser tomados como personas ordinarias y deben ser reverenciados como, como mensajeros divinos. También Vrindavan Das Thakur habla de la planta de Tulasi. La planta de Tulasi, cualquier persona que aspire a desarrollar una conexión con Krishna tiene que adorarla. Porque eso da placer a la suprema personalidad de Dios. Y el cuarto elemento, dice Vrindavan Das Thakur, es el Ganges, el río sagrado que purifica al practicante y lo limpia de sus pecados. Ahora es muy particular que dentro de estas cuatro parafernalias, como dice Vrindavan Das Thakur, el devoto Bhagavad y la escritura Bhagavad son los más importantes. Ahora, hay una particularidad muy linda acá. Si bien la escritura Bhagavad está libre y es de fácil acceso, podemos decir que tiene una llavecita que hace que aquel que quiera comprender la ciencia de la conciencia de Krishna o la realización del ser, el proceso de la realización del ser, como dijimos, tiene una llavecita de esta escritura Bhagavad y está en manos del devoto Bhagavad. Y cuando decimos está en manos del devoto Bhagavad, esa llave que tiene el devoto Bhagavad para abrir este tesoro, lo lleva en el corazón. Entonces, para que nosotros podamos comprender esta ciencia de la realización del ser, nosotros debemos acercarnos de una forma humilde y sumisa a estos devotos Bhagavad que tienen esta llave de la escritura Bhagavad para poder escuchar de ellos de una manera práctica, de una manera humilde y sincera, cómo poder realizar un servicio a la divinidad. Por eso es muy importante, dice Krishna en el Bhagavad Gita, que uno debe acercarse a un maestro espiritual, hacerle preguntas de un modo sumiso y prestarle servicio. ¿Por qué? Porque esas almas autorrealizadas o que han realizado el ser pueden impartirnos este conocimiento porque ellas vieron la verdad. Y una de las características de estas almas es que ellos han sido fieles alumnos de su maestro. Y su maestro fue un fiel alumno de su maestro. Porque este conocimiento no es algo que se inventa o que va cambiando. Este conocimiento es algo revelado, pero revelado
en una cadena de maestros y discípulos. Entonces, para que esta persona sea un canal limpio, por decirlo de alguna manera, para recibir la misericordia de- de Dios, de Krishna, de la divinidad, él tiene que haber sido un buen ejemplo, él tiene que haber seguido el buen ejemplo de su maestro. Entonces, debemos entender eso, que somos totalmente, como dijimos al principio, dependientes de la misericordia de los devotos, dependientes de las bendiciones del maestro espiritual. Por eso es tan importante la asociación. Y tenemos una bendición muy, muy especial en este momento de la de- en esta actualidad. Nosotros somos seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, Krishna mismo en la forma de un devoto. Nunca tenemos que olvidarnos que, que, que Chaitanya Mahaprabhu, que Gauranga Mahaprabhu, mucho más misericordioso que Krishna, porque Chaitanya Mahaprabhu no acepta ofensas. Krishna es justo. Krishna toma en cuenta las ofensas de los practicantes y administra justicia. Pero Gauranga no tiene nuestras malas cualidades, él simplemente ofrece amor por Dios a través de los devotos. A través del canto es tan importante comprender que Gaura Kirtan es incluso superior al Krishna Kirtan. Por eso nosotros cuando vamos a cantar Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, nosotros antes de eso cantamos Gaura Kirtan. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Sri Vasavi Gaura. ¿Para qué? Para poder limpiar que vamos a generar por nuestro canto impuro. Pedimos permiso para poder cantar los nombres de Krishna de una manera neófita. Le pedimos perdón y también le pedimos que nuestro humilde intento nos permita el dulce sabor de los nombres de Krishna. Y como dijimos, volviendo un poquito al significado, esto dice Srila Prabhupada, eleva la posición de conocer a Bhagavan. Eleva la posición de conocer la ciencia completa, es decir, Brahman, Paramatma. Ya hemos escuchado muchas veces hablar sobre de la verdad. No quiero entrar en mucho detalle porque ya lo hemos hablado en numerosas oportunidades, en los temas de los tres aspectos de la verdad. Simplemente quería focalizarnos en la necesidad de tomar un maestro espiritual, de seguir a las grandes almas. Y muchas veces en este afán en esta necesidad de acercarnos a estas grandes almas, tenemos que comprender que
El camino espiritual arranca en el momento en que nosotros estamos listos. A veces no consideramos que este no es el momento. Voy a dejar la vida espiritual para cuando esté viejito y pueda sacar las responsabilidades de mi vida, cuando en realidad nuestra responsabilidad como, como almas es la de servir al todo, como dijimos. Y en estos días estaba recordando una historia muy bonita que habla sobre un devoto que se llamaba Vilma Mangala Thakur. Él era un devoto que era muy versado en las escrituras, tenía esposa, tenía hijos, pero él conoció a una prostituta llamada Chintamani. Esta prostituta, si bien estaba ocupada en actividades ilícitas, ella tenía una gran atracción por ir al templo de Krishna, ocuparse en cantar y bailar para el placer de Krishna. Entonces, al ver a Chintamani, Vilvamangala Thakur perdió por completo la inteligencia y corrió atrás de ella. Vilvamangala Thakur dejó a su familia, a su esposa, abandonó a sus hijos y intentaba por todos los medios seducir a Chintamani. Él tomó joyas de su esposa, las vendía, darle regalos a esta prostituta. Incluso llegó hasta a robar de los negocios objetos para llevarle a esta prostituta y poder ganar su corazón, su atención, su afecto, pero nunca lo lograba. En un momento, el padre de Vilvamangala Thakur fallece y se una ceremonia para recordarlo a él en el 13º día de su 13º día de la desaparición. Se hizo una ceremonia religiosa donde vinieron muchos santos a su casa para recordar a su padre, para pedir por un sano traspaso a otra posición más con mejores cualidades para seguir en servicio a Krishna. Y Mangala Thakur se escondió en la cocina, tomó algunas raciones, robó algunos objetos de la casa de su padre y se escabulló por la cocina. Esa noche llovía muchísimo, pero Vilvamangala iba a ir a ver a Chintamani con esta comida, llevando los objetos que había robado para poder ofrecérselos a ella. Entonces, cuando llegó en medio de toda esta tormenta increíble, la casa estaba del otro lado del río. Entonces, Vilvamangala Thakur puso su bolsa al hombro y se tiró a nadar en el río. En medio de la tormenta él vio un tronco flotando. Dijo, esta es mi salvación, con esto voy a llegar del otro lado del otro lado del río, a la otra orilla. Entonces se abrazó fuerte al
lo que él consideraba que era un tronco, pero no era un tronco, era un cuerpo muerto, de una niña que estaba flotando, pero él no le importaba, agarró fuerte y con un gran esfuerzo llegó a la orilla. Cruzó por entre medio del bosque, poniéndose en peligro de ser atacado por un tigre, por un oso, y llegó a la puerta de la casa de esta prostituta. Fuerte, fuerte, eh, para que para que ella, Chintamani, lo oiga de que estaba afuera, que se estaba mojando, que estaba en el medio de una tormenta increíble, pero, pero no logró ser escuchado. Entonces Birmamangala Thakur se fue por detrás de la casa de Chintamani y quiso saltar para poder entrar. Pero en ese momento vio lo que creía que era una soga y dijo, esta es mi oportunidad. A subir, se dio cuenta de que lo que estaba agarrando no era una soga, sino que era una víbora. Agarrado una víbora, la víbora lo quiere picar, él saltó, dio la cabeza contra el piso y quedó inconsciente. Fue tal el ruido que hizo Birmamangala Thakur al gritar en esa situación desesperante que Chintamani lo oyó, salió de su casa y lo encontró en esta situación. Entonces lo llevó para dentro de su casa, lo asistió a que Birmamangala Thakur pudo abrir los ojos y vio que Chintamani estaba ahí cuidándolo. Birmamangala Thakur le ofreció los regalos que había traído, le ofreció la comida que había traído y, y bueno, se quiso ser amable con esta. Pero Chintamani estaba a escuchar el relato de todas las austeridades que había hecho para acercarse a ella. No estaba contenta. Estaba contenta con esto. ¿Por qué? Porque ella le dijo, si todo el esfuerzo que hiciste para llegar acá lo hubieses hecho para servir a Krishna, a Brajendra Nandana, Bhagavan Sri Krishna, tu vida sería un éxito. No pasarías austeridades ni ansiedades. Nuestra posición constitucional, le dijo Chintamani, es la de la verdad absoluta, de la verdad suprema, hay una realidad suprema que vos estás dejando pasar y estás ocupado acá haciendo tantos esfuerzos para poder satisfacerme a mí cuando la meta última de la vida es satisfacer a Cristo. Andaron tan profundo en el corazón de Birmamangala Thakur y el rechazo de Chintamani fue tan sincero que él la aceptó como un llamado divino, la aceptó como su Varna Pradakshata Guru y tomó la decisión de redireccionar su vida hacia el servicio de la divinidad. Y comenzó su camino hacia la tierra santa de Vrindavan. En el camino, él comenzó a encontrarse con mucha gente, pero debido a su fuerte deseo, furia, al ver a una joven mujer que se cruzó en el camino,
sus ojos le jugaron una mala pasada, por decirlo de alguna manera. Entonces comenzó a a esta dama, hasta que la siguió hasta su hogar. Cuando llegó al hogar de esta mujer, golpeó la y, y abrió la puerta un hombre. Entonces, este hombre que era Vaishnava estaba recibiendo a una persona que había renunciado a todo. Estaba en peregrino, camino a Brindavan. Entonces, al escuchar la historia de Vinamangala Thakur, que estaba camino a Brindavan, le dijo, bueno, usted se hizo presente en mi casa, dígame cómo lo puedo servir. Entonces le dijo a su esposa. Entonces el- el dueño de casa le dijo, pero mi esposa, ¿para qué quiero a mi esposa? Por favor, llámela, necesito hablar con ella, le dijo. Entonces, petición de este peregrino, esposa, y Vinamangala Thakur le dice, por favor, ¿podría darme los dos palitos que sostienen el pelo? Ante el pedido de Vinamangala Thakur, la esposa se saca las que estaban sosteniendo el rollo de pelo y le dijo, estos ojos eh, son la puerta que comunica al mundo exterior con mi lujuria. Entonces, estos ojos son los que me van a llevar al infierno. Y Trak se pinchó los... Por supuesto que comenzó a sangrar y al muy poco tiempo quedó ciego de los dos ojos. Pero él consideraba que esa era la forma de terminar la conexión de, de, con Krishna. El Bhagavad Gita dice que aquel que contempla los objetos de los sentidos desarrolla un apego por ellos. Y de ese apego nace la lujuria. Surge la codicia, de la ira. Y cuando uno está de ira, naturalmente pierde la inteligencia y cae en el charco material. Entonces, Vinamangala Thakur consideró que los ojos eran la puerta de entrada a, del, eran la puerta de entrada al infierno. Entonces él se picó los ojos y continuó su peregrinaje a Brindavan. Pero pasó algo muy particular. Cuando, cuando emprende su camino a Brindavan, Vinamangala Thakur se cruza con un niño que le dice, Baba, ¿hacia dónde estás yendo? Entonces, Vinamangala Thakur, al oír esa dulce voz del niño, tan dulce, tan amoroso, un perfume tan particular, tan único que nunca había sentido, se sintió muy atraído a él y le dijo, voy camino a brindar. Entonces, este niñito le dijo, bueno, yo soy un estoy yendo camino a Brindavan. ¿Querés que te acompañe? Y mi mamá en el ataque le dijo, sí, por supuesto, sería muy lindo ir acompañado y que me facilites el camino. Yo ahora estoy ciego y no veo por dónde voy. Y Bimamangala Thakur en ese momento comenzó a no solamente a ser acompañado por este vaquerito que iba camino a Brindavan, sino que al haber terminado esa, esa conexión con el mundo
pudo abrir su universo interior. Y en ese camino, donde era asistido por este vaquerito, él comenzó dulces, dulces oraciones a Krishna y a Radharani. Y el camino que estaba hasta duraba aproximadamente 6 meses. Pero con la ayuda de este vaquerito tan, tan, tan simpático y servicial, el viaje lo pudo hacer en muy pocos días. Entonces cuando llegaron a Brindavan, el vaquerito se despidió y Bilmamangala Thakur realizó que en realidad aquel que lo estaba guiando era Krishna y que él había realizado una profunda conexión, como dice el verso, había realizado una comprensión de la realización del ser. Entonces, esa conexión que él había hecho con Krishna en el corazón había generado que Krishna lo estuviera sirviendo a modo de camino de retorno a casa. Entonces, pasaron dos cosas cuando llegó a Vrindavan. Primero, que Vinodvangala Thakur compuso con las oraciones que él estaba realizando, compuso un libro muy bonito que se llama Krishna Karanamrita, que es el néctar, significa el néctar para los oídos de Krishna. ¿Por qué? Porque Krishna está enseñando a él de regreso a Vrindavan. Y otra cosa muy hermosa y muy particular que pasó en llegaron a Vrindavan, este vaquerito le dijo llegamos y desapareció. Y es el aroma que Vinodvangala Thakur había sentido de la piel de este vaquerito que le estaba acompañando, el sonido dulce de su voz. Cuando llegó a Vrindavan realizó que era ni más ni menos que la suprema personalidad del amor, porque Krishna en Vrindavan no es la suprema personalidad de Dios, es la suprema personalidad del amor. ¿Por qué? Porque cuando Krishna entra en la tierra santa de Vrindavan, como decimos siempre, él deja su al y se un turban real, como la masa, el sudarshan, y agarra para, para poder tocar para el placer de sus amigos. Cuando Vinodvangala Thakur realizó que Krishna era en realidad quien estaba llevándolo de vuelta a su hogar eterno, él le dijo, te pudiste haberme jugado una broma, le dijo a Krishna, pero no te creas que te va a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque vos nunca escapaste de mi corazón. Y así, de esa manera, Vinodvangala Thakur pudo llevar siempre a Krishna y realizar esta realización del ser, mejor dicho, ¿no? De comprender que la meta de la vida no es estar detrás de avance material, no es fama, ni siquiera son poderes místicos o incluso la liberación. Como dijimos antes, la aspiración de los demás incluso tener a Krishna.
realizar a Krishna. La meta de los devotos es desarrollar amor puro por Dios y poder ofrecer ese corazón a Krishna. Abandona toda clase de religiones y simplemente rinde también. De toda, yo te protegeré, no temas. Y ese proceso de la rendición absoluta viene pura y únicamente en base al servicio a los devotos de Krishna, porque no hay adoración superior en este mundo que no sea la adoración a los devotos de la suprema personalidad de la. Entonces, para satisfacer a Krishna uno tiene que adorar a su devoto. Muchas veces escuchamos la frase aquel que me adora a mí no es muy por mí, pero aquel que adora a mi devoto es un pasaje del Adi Purana. Entonces, muy importante servir a aquella persona que no se regocija al conseguir algo agradable y se lamenta al obtener algo desagradable, que es inteligente en relación con el ser y que no se confunde y que conoce la ciencia de Dios, ya que está situado en la trascendencia. No quiero en esto que estaba hablando. Si tienen alguna duda, por favor, ahora voy a leer comentarios. Me pareció ver el agua, no lo dejé el agua. Voy a leer los comentarios. A ver Hare Krishna, y muchísimas gracias por siempre permitirme poder hacer este servicio de compartir un poquito de Krishna Katha con las personas que Yago, Hare Krishna Prabhu, Gangotri, reverencias, Hare Krishna, Pascual Soto Aguirre, Hare Krishna, la Prabhu, uy, perdón, no sabía. Hay mucho ruido de fondo como si llovieran cántaros. Bueno, perdón, no me olvidé de preguntar si se escuchaba bien. Hace poco estaba viendo una clase en tu casa, muy, muy inspirador. Siempre el kata que había en tu casa. Muchísimas gracias. Beltrán, Hare Krishna. Adonai. Jai, todas las glorias de la Prabhupada, todas las glorias de Guru Gauranga, todos los devotos reunidos. Haribo. Bueno, no hay. No sé si alguien quiere. Es tan, tan, tan importante la acción de los devotos puros que estas grandes almas que han visto la verdad. Me recuerda a Raghunath Das Goswami de tocar este tema con ustedes un pasaje del Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita, la Lila, capítulo 22, texto 52. Van a ser tres los que voy a leer. La
estos versos, porque tocan este tema que estamos hablando y la necesidad y el beneficio que uno tiene al toparse con un devoto de primera categoría. Entonces, vamos a leer de Chaitanya nuevamente, Madhya Lila, capítulo 22, verso 52. Y el texto dice así: oh rey Rajudan, y escuchen bien por favor, no es posible alcanzar el servicio devocional sin llevarse a la cabeza el polvo de los pies de loto de un devoto puro. El servicio devocional no puede obtenerse por el simple hecho de someterse a austeridades y penitencias, adorar suntuosamente a la deidad o seguir estrictamente las reglas y regulaciones de las órdenes de Sannyas. Ni se puede alcanzar estudiando los Vedas, sumergiéndose en el agua o exponiendo al fuego abrasador. Dice el texto 53. La sociedad humana, el polvo de los pies de loto de los grandes Mahatmas, de los devotos que nada tienen que ver con las posesiones materiales, la humanidad no podrá volver su atención hacia los pies de loto de Krishna. Esos pies de loto acaban con todas las condiciones indeseables y miserables de la vida material. Y dice el verso 54, y este verso es tan importante, y dice así, voy a leer el bengalí y después voy a leer la traducción. Dice: Sadhu Sangha, Sarva Shastre Kaya, Lava Matra, Sadhu Sange, Sarva Siddhi Aha. Y dice: el veredicto de todas las escrituras es que incluso por un momento de relación con un devoto puro se puede alcanzar el éxito completo. Y es muy significativo este verso. ¿Por qué? Porque lo voy a leer nuevamente. Dice: Sadhu Sangha, Sarve Shastre Kaya, Lava Matre, Sadhu Sange, Sarva Siddhi Aha. Haya, perdón. Hay un verso que dice: Harer Nama Eva Kevalam Kalou, Nastieva Gatiranyata. En esta era de Kali, donde las riquezas se hacen muy prominentes, no hay otra manera de obtener amor por Dios que no sea a través del canto de los santos, canto de los santos nombres. A veces se dice esto en este verso, y en este verso la palabra Sadhu Sangha se lo nombra en 3 oportunidades. Imagínense la importancia del Sadhu Sangha, de la asociación, de luchar, de ver cómo es las actividades de una persona que ha realizado a Krishna en su vida. Esa persona tiene no solamente el tesoro de haber realizado a Krishna en su corazón, sino que tiene la misericordia de poder compartir este conocimiento y esto con todos. Entonces es nuestra servir a estas grandes almas, y es nuestro lado el de escuchar de ellos y hacerles preguntas de un modo sumiso. Y cuando hablamos de que un momento de asociación con estas grandes almas pueden cambiar por completo el mundo de nuestra vida, podemos ver esto incluso en la vida de uno de nuestros
acharyas dentro de nuestra línea de sucesión discipular, que es Srila Raghunath Das Goswami. Había nacido en una familia aristocrática Vaishnava, y él desde muy temprana edad recibía a devotos santos en su casa. Y una de estas personas que sus padres recibía en su casa era Srila Haridas Thakur, más conocido como el Namacharya, o el Acharya del Santo Nombre. Srila Haridas Thakur era muy amigo del padre de Raghunath Das Goswami, que su nombre era Hiranya Mahundan, si mal no recuerdo el nombre del padre. Y bueno, por haber participado de estas reuniones de Harikatha, de labios de, de Haridas Thakur, él escuchó acerca de Krishna, acerca de Chaitanya Mahaprabhu, y él quedó completamente enamorado de la personalidad de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y ese minuto de asociación que él tuvo con Srila Haridas Thakur hizo la diferencia en su vida. Raghunath Das Goswami era, como dijimos, hijo de Hiranya, y su hermano, o mejor dicho, su tío, Govardhan, no tenía hijos. Por lo tanto, Raghunath Das Goswami era el único heredero de todas las tierras y los negocios que tenía la familia de... Él era el único heredero. Pero debido a la asociación con Haridas Thakur, él decidió muy fuerte por los pies del loto de Krishna. Y su deseo era ir a conocer a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Como el corazón de Raghunath Das Goswami había cambiado por completo por la asociación con Namacharya, él quiso escaparse de su casa para ir al encuentro con Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pero su padre, Hiranya, al ver que Raghunath Das Goswami había hecho un cambio profundo en su corazón, sentía que el Bhakti era una amenaza para su descendencia, mejor dicho, para la vida material de su hijo. Entonces, él que un secto porque en cualquier momento él se iba a escapar. En un momento se hizo presente el guru de Raghunath Das Goswami, que se llamaba Yadunandan Acharya, y le pidió a Raghunath Das Goswami si podía hacer un servicio para él. Y él le dijo, por supuesto, ¿en qué lo puedo servir? Y le dijo que él tenía un discípulo
que se ocupaba en su templo de hacer la puya, pero él no había podido asistir a hacer el servicio, no iba a poder asistir a hacer el servicio porque estaba enfermo. Entonces le preguntó a Raghunath Das Goswami si podía ir él a ocupar, a realizar este servicio. Pero Raghunath Das Goswami vio esta situación como un arreglo divino para poder escaparse de su casa e ir a tomar asociación de Mahaprabhu. Entonces, cuando sale de la casa de su padre, este palacio donde vivía, sale acompañado con su guru. Entonces, este grupo de guardias que había puesto su padre para que lo proteja de hacer una locura, entre comillas, ellos se quedaron tranquilos porque, bueno, estaba con su maestro espiritual y no querían generar una situación de conflicto. Entonces dejaron que Raghunath Das Goswami se vaya y en el medio del camino su maestro espiritual se dirige hacia sus actividades y Raghunath Das Goswami le dice, bueno, yo me voy a retirar a hacer la adoración que usted me pidió, pero ese fue el momento donde él pudo tomar la determinación que iba a marcar el resto de su vida. Se escapó a Puri para poder tomar el Sri Chaitanya Mahaprabhu, pero cuando llegó a Puri él esperó unos días para que los guardias lleguen a Puri, no lo encuentren y se vuelvan, y en ese momento él tomó otro camino para llegar después que los guardias, cuando ellos ya se habían ido, y poder tomar asociación de Mahaprabhu. Pero para la sorpresa de Raghunath Das Goswami, Mahaprabhu le dijo que él tenía que volver a su hogar, que él tenía que tener un ejército, que él tenía que ocuparse en las actividades mundanas externamente, pero internamente él tenía que estar ocupado en Bhajan, en cantar los nombres de Krishna y en realizar su trabajo interno, que esa iba a ser su preparación y un momento que él esperase su momento, que Krishna iba a hacerlo para que él pueda realizarse como un Vaishnava que él era. Y siguiendo esta instrucción de Chaitanya Mahaprabhu, él volvió a su hogar y bueno, se ocupó en los deberes materiales sin menospreciar sus actividades espirituales, su revolución interna que estaba ocurriendo. Y es muy importante cómo esta revolución interna comenzó, simplemente con Javi Gestapo. Y imagínense la revolución que fue, que no solamente el encuentro que él tuvo con Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu lo puso al cuidado de su sirviente personal, Swarup Damodar, y Sri Chaitanya Mahaprabhu le dijo a Raghunath Das Goswami que incluso Swarup Damodar era incluso un Vaishnava, Dios mismo, poniéndose de una manera humilde, agachando la cabeza y ofreciendo respetos y reverenciando a un devoto, ¿no? Imagínense el ejemplo que nosotros podemos tomar en base a así todo
Raghunath Das entrenado por Srila Swarup Damodar, como dijimos, el sirviente de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y después, para coronar, por decirlo de alguna manera, que hizo este momento de asociación, él fue el encargado de redescubrir el lugar de asiento de Radhakunda y Syamakunda. En lo personal, es mi Goswami favorito, Raghunath Das Goswami, y como dicen las escrituras, el lugar más puro del universo es que es todos los Gaudiya Vaishnavas aspiran a llegar y servir. Y bueno, Raghunath Das Goswami fue aquel que redescubrió, o mejor dicho, que tuvo la labor de nuevamente darle la importancia y hacer nuevamente visible a los ojos del mundo el tesoro de Radhakunda y Syamakunda, pero muy particularmente de Radhakunda, que es el lugar más puro del universo. Que los lugares sagrados ayudan a limpiar el corazón de sus pecados, pero Radhakunda, pero muy especialmente Syamakunda, pero muy especialmente Radhakunda, no solamente limpian el corazón de los pecados, sino que dan algo muy, muy, muy especial, que es el amor por, por Krishna y el servicio a la pareja divina. Entonces, cuando comenzamos del Bhakti, nos acercamos a los Vaishnavas mayores, a los devotos puros, que nos pueden abrir, pueden relacionarnos con el Shastra de una manera profunda y poder conectarnos con Krishna de una manera pura a través del canto del santo nombre y de la conexión formal con la cadena de maestros y discípulos llamada Parampara, y al mismo tiempo nos pueden abrir este camino único, que es el camino que va derecho a este lugar que dicen las escrituras que es el lugar más puro y, y favorito de Krishna, que así que por la misericordia de Raghunath Das Goswami, hoy en día podemos visitar Radhakunda, Syamakunda y de forma humilde pedimos que para poder desarrollar este servicio y desarrollar un poquito de amor puro por la pareja divina. Bueno, entonces voy a dejar por acá algún mensaje o alguna pregunta. Estaría muy feliz de ver si hay espero que se haya entendido. Bueno, nuevamente quisiera agradecer a permitirme hablar un poquito sobre las glorias del Bhagavad Gita, de la importancia sana